¿Cómo están, amigos de YouTube? Yo un poco desaparecido de lo que es el formato de videos largos en YouTube. Solamente he subido algunos cortos que son los mismos que subo a Instagram, que como ustedes saben es la plataforma donde estoy más activo. También he estado trabajando harto en el newsletter que les llega a su mail, digamos, todas las novedades de Oriente Antiguo y algunas últimas publicaciones. Estoy tratando de volver a los videos largos porque Oriente Antiguo principalmente, ustedes saben, se trata de análisis. No todo se puede resumir en reels de, qué sé yo, 1 minuto y medio o historias de Instagram, sino que en Oriente Antiguo necesitamos conversar más. Lamentablemente no tengo el lugar, el tiempo, la facilidad para montar todo este aparataje de iluminación, de cámara, ¿cierto? No es fácil. Sin embargo, se intenta. Quédense en este canal porque quizá vamos a hacer el esfuerzo para que aparezcan más cosas. Esta es la primera vez que los saludo desde que salió publicado mi libro, ¿ya? El cual probablemente no estaban enterados, que se titula Antes que Dios hablara. Este es mi trabajo, digamos, de 10, 15 años de investigación y recién ahora, marzo 2026, está listo, disponible para comprar. Está en busca libre para los que están viendo desde países que no son Chile, internacional, y desde dentro de Chile está la editorial Trayecto. Y ahora dentro de la próxima semana, de principios de abril, va a estar disponible en librerías, así que atentos a eso. El libro, no les voy a contar ahora, digamos, de qué se trata. Llevo mucho trabajando tratando de explicar cuáles son los contenidos, tanto como les decía, en Instagram y en el newsletter. Así que les insisto a que vayan a esos links. Pero justamente quería empezar a hacer estos videos de análisis donde revisamos temáticas que son tratadas en el libro. Es un trabajo muy ecléctico que mezcla múltiples disciplinas, pero en gran medida, digamos, cuál es el hilo conductor es examinar y un poco cuestionar las grandes narrativas de la Biblia, que específicamente del libro de Génesis y Éxodo, que van desde Adán y Eva, el arca de Noé con el diluvio, ¿cierto? Después la historia de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Todos estos personajes que vivieron 900 años, supuestamente, como por ejemplo, qué sé yo, Matusalem, típicamente el más famoso. Después de Abraham, Isaac y Jacob viene toda la narrativa de Israel en Egipto, y cómo son supuestamente esclavizados y cómo luego son liberados por este líder profético que se llama Moisés en el Éxodo, ¿cierto? En que famosamente, ahora estamos llegando a Semana Santa, famosamente Moisés cuenta el relato de que es el líder que los saca de Egipto en camino a la supuesta tierra prometida. Y luego viene la conquista de la tierra prometida, que es Canaán y lo que hoy día es Palestina e Israel. La conquista de esta tierra a manos de un compañero de Moisés que se llama Josué y que se convierte en un líder más bien, como les decía, militar. Si se fijan, la Biblia nos toca desde el origen del universo hasta la fundación misma de las tribus de Israel en la tierra de Canaán, cómo es que llegan. Y si es que tenemos dos cosas ciertas dentro de todo esto, es que el universo en algún minuto empezó a existir, o es infinito, no sé, ahí nos vamos demasiado atrás de lo que llega el libro, pero lo otro que sí sabemos es que una entidad cultural, étnica, social, política llamada Israel empezó a existir de un minuto a otro, especialmente alrededor de la transición entre el segundo milenio antes de Cristo y el primer milenio antes de Cristo. Estamos hablando de los años 1000 antes de Cristo aproximadamente. Sabemos que eso ocurrió, sabemos que la entidad llamada Israel en la tierra de Canaán es una realidad. Entonces tratamos en este libro de hacer una conexión entre los relatos más primigenios de la historia humana, ¿cierto? Y terminamos en los orígenes del pueblo de Israel. Sí, es un relato bastante ambicioso, pero ya van a ver que va a ser agradable navegar por estas épocas tan remotas de la historia humana. Ahora bien, ¿qué pasa? El personaje de Moisés existe en un contexto donde es posible asociarlo a una geografía y una historia, ¿cierto? Una geografía y una historia que podemos identificar por fuentes extrabíblicas. Y eso es, obviamente, Egipto, la tierra de Canaán, y es la época de los faraones, de los grandes faraones. Se habla de la ciudad de Ramsés, Pi-Ramsés, por lo que sería más o menos lógico asociarlo a la época de los faraones que se llamaron Ramsés
y la tradición efectivamente ubica a Moisés en el siglo XIII a.C. aproximadamente, pero el relato viene, digamos, es continuo, es fluido antes de Moisés. Entonces, ¿a partir de qué momento podemos decir de que cosas que relata la Biblia tienen un ancla sólida a la historia que podemos reconstruir por la evidencia, ¿cierto? Y si nos vamos muy atrás, hasta el supuesto diluvio universal con Noé, con el arca de Noé, y si nos vamos muy atrás, hasta Adán y Eva, la pareja de humanos que no tuvieron papás y mamás biológicos, supuestamente, ¿cierto? Muchos de ustedes, muchos de mis seguidores y muchos de la gente que me rodea en general, mis amigos, mi familia, gente que está asociada al mundo católico, que no necesariamente son creyentes, que no necesariamente son practicantes, pero que están asociadas al mundo católico chileno, podrían responder, por ejemplo, ¿para qué me tengo que leer este libro si yo ya sé que Adán y Eva no son un par de personajes que fueron reales, sino que es una especie como de lenguaje figurativo, una metáfora, etcétera? El arca de Noé, el diluvio, etcétera. Todo eso son historias, son mitologías. Y mi respuesta a ellos es efectivo. Qué bueno que tú pienses así, porque, digamos, efectivamente no hay mucho en el libro que te vaya a hacer cambiar de opinión. Ahora bien, lo que sí está presente aquí es como la historia paralela, la historia que realmente ocurrió respecto a esos años tan pretéritos, de tal manera de que el libro va a ser útil y va a ser interesante potencialmente para todo tipo de creencias. Ahora bien, la gente con la cual yo hablo, que digamos da por sentado de que Adán y Eva y el arca de Noé no son unas historias literales, por decir, y que digamos, porque supuestamente, según el relato, toda la humanidad desciende de los hijos de Noé, que fueron 3. Entonces no hay nadie en la humanidad, supuestamente, que no venga de la línea de uno de los 3 hijos de Noé. Eso es lo que dice la Biblia. Y claro, mucha gente va a decir, no, pero eso no es una historia real. Pero yo les quiero demostrar hoy día, porque yo, como Oriente Antiguo, lo que hago en Instagram es justamente estar en las trincheras de lo que la gente cree. Eso es lo que me interesa, estar en permanente contacto con lo que la gente cree, mientras paralelamente estoy en constante contacto con el mundo académico, con el mundo científico, estoy informado de los mismos temas, pero en el otro lado, en el lado opuesto, por decir, ¿ya? Cuando lean obras académicas, papers académicos, solo, digamos, es un lenguaje que solo se entienden entre ellos, pero en general la gente no sabe qué es lo que en las trincheras, digamos, cuando uno empieza a escarbar las creencias de las personas, cuán arraigadas están estas creencias acerca de las cosas que ocurrieron en el pasado. No me interesa entrar digamos, a criticar la fe sobre ciertas doctrinas, de quién es Dios, de quién es el Hijo de Dios. No me interesa entrar ahí. Solo me interesa discutir, conversar y descubrir un poquito qué es lo que cree la gente respecto de cosas ocurridas en el pasado. En otras palabras, el pasado antiguo, de la antigüedad, mucho antes que Cristo, mucho antes que el Imperio Romano. Así que les voy a dar unos ejemplos que tengo aquí. Yo siempre estoy dejando comentarios que invitan a las personas a responder un poquito qué es lo que creen. Fíjense esta publicación del grupo que se llama Mi Frase Cristiana. Se está viendo una ciudad destruida, lo cual esto fue el 2 de marzo, estamos en plena época de la guerra entre Israel e Irán y Estados Unidos. Y dice, el mundo está a punto de descubrir que la Biblia no es un libro de cuentos. Claramente a lo que se refiere es a lo que está pasando ahora. Lo que está queriendo decir es que la Biblia anuncia y contiene verdades de las cosas que están ocurriendo ahora. Así es como yo le respondo, ¿acaso la Biblia tiene algo que ver con lo que está pasando? Obviamente con una intención un poquito de provocar, pero para entender y ver qué es lo que me responden. Léela y verá. Todo, me dice, todo. La Biblia tiene todo que ver con lo que está pasando hoy día en el año 2026. Todo, me dice, absolutamente todo escrito está. Todo lo que va a pasar, todo lo que está pasando y todo lo que pasará a futuro. Esa es un poco mi crítica, ¿me entienden? Porque pienso yo de que es peligroso pensar de esa manera, que cada vez más personas carezcan del pensamiento crítico para entender de que tenemos que resolver los conflictos geopolíticos de otra manera y no esto es un anuncio del fin del mundo, etc. ¿Podrías explicar cómo es que todo lo que está pasando tiene que ver con la Biblia?
Y me dice, Susana Teresita, justamente por tu desinterés por la Biblia es que hiciste esta pregunta absurda. Absurda, imagínense, ella piensa de que es absurdo que yo lo pregunte, cuando está lleno de gente que piensa que es absurdo lo que ella cree. Entonces, este espacio vacío, este puente que no está conectado entre las mentes de las personas es lo que intenta al menos unificar, llenar mi libro. Y me acusa de mi desinterés por la Biblia, cuando la Biblia ha sido mi principal interés de los últimos 10 años. Ella no sabe que yo escribí un libro acerca de temas bíblicos y que yo llevo haciendo cursos y charlas acerca de temas bíblicos en los últimos 6 años. Yo digo, mi desinterés por la Biblia. He dedicado toda una vida a la Biblia. ¿Y cómo es que no sabes la respuesta a lo que preguntaste? Y aquí viene la clave. Sí, la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que está pasando y va a pasar está escrito. Dios nos manda a leer, escudriñar su palabra y conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Buscad de Dios mientras pueda ser hallado. Será una frase bíblica que no la conozco. Y oirás de guerras y nación contra nación, como que fuera la primera guerra que vivimos en la historia, ¿cierto? Todo esto tiene que pasar para que todos conozcamos la grandeza y el poder de Dios y busquemos de Él y dejemos todo en sus manos. Ese es el motivo por el cual es peligroso, digamos, pensar de esa manera, porque ya sea las guerras, ya sea el calentamiento global, cualquier problema mayor que tengamos a nivel mundial, a nivel global, donde todos los seres humanos tengamos que estar más o menos alineados de que tenemos que tomar grandes decisiones. No, digamos, no hagan nada. Si total, estamos en las manos de Dios, no es necesario hacer nada. Y por eso es peligroso. ¿Acaso esta es la primera guerra de la humanidad, nación contra nación? No, por eso Dios nos está dando la oportunidad de buscarlo hoy, todos los días, buscar de su palabra. Dios no quiere que nos perdamos, Dios quiere dar la vida eterna, darnos su salvación y cumplir con su voluntad. Cuando llegue la tribulación, ¿conocen la tribulación? Otro día hablamos de eso. Ya no estamos aquí padeciendo, viviendo dolores, si es que no estemos junto con Él en su gloria. Porque la vida es así, es dolorosa, está llena de sufrimiento y por supuesto que ella obtiene sensación de bienestar al imaginar estas cosas, pero a la vez no podemos, o sea, pienso yo, es mi humilde opinión, que no podemos enfrentar la vida en base a eso. Y miren esto, 5 han caído, 1 es y 1 vendrá, no sé lo que será eso. Y los 5 desde la profecía de Daniel, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma imperial, Roma papal, Europa, y el 1 que falta es Estados Unidos de Israel, heridos de muerte, y 1 vendrá. O sea, todo esto es una reconstrucción profética que se salta todo lo que ocurrió un poquito en los últimos 2000 años. Es previo a este reino que vendrá, que se reconstruirá el tercer templo de Jerusalén. Ese es otro de los momentos grandes que vamos a vivir supuestamente, según estas personas proféticas mesiánicas que anuncian el fin, es que se reconstruirá el tercer templo de Jerusalén, que como ustedes saben es el lugar donde hoy día está la mezquita de la Roca, el Domo Dorado, y la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Y el Mesías judío se sentará a reinar desde ahí 7 años. Mira, lo tienen todo clarito. Y mira, todo está escrito 1000 años atrás. 1000 años, la Biblia tiene más que 1000 años, ¿cierto? Y todo tiene que cumplir al pie de la letra. Todo se tiene que cumplir al pie de la letra. La gran pregunta que yo trato de responder en este libro es si es que la Biblia tiene realmente cosas que ocurrieron en el pasado. Y tiene, por supuesto, pero ¿cuánto de la Biblia es confiable respecto a eventos, digamos, históricos que ocurrieron en el pasado? Y aquí lo que estamos peleando es ni siquiera eso, sino que la Biblia tiene cosas que ocurrirán en el futuro. Imagínense, no hay que descubrir, la Biblia lo dice todo. Todo se está cumpliendo. Bueno, y aquí está lleno de esos comentarios. Realmente es un tema bien impactante y hay que estar aquí en las trincheras para entenderlo. Y aquí vamos a otra publicación que viene de la cuenta Tu Instituto Bíblico. Y comparan, por algún motivo, el Israel bíblico con el Israel actual, que en el fondo usan el mismo nombre, pero más allá de eso no sé qué más se podría extraer. Y nos cuenta, digamos, primero como el contexto histórico. Y hasta ahí nos vamos a quedar. El contexto histórico dice: Israel es el pueblo descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es uno de los grandes temas que analizo en mi libro. Cuestiono si es que estos personajes deben entenderse como personajes literales, históricos, personas que realmente vivieron siglos atrás, milenios atrás, o no. Pero aquí ya se da por hecho. Y esto está totalmente diseminado en redes sociales. Yo les diría que la mayoría de la gente cree que literalmente Abraham, Isaac y Jacob fueron personajes
fácticos, reales, absolutamente incuestionables. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob, Dios hizo un pacto con ellos. Paremos. Esto se está contando como historia fáctica. Dios hizo un pacto con ellos. Ese es otro de los temas que se revisan en mi libro. Mi libro no cuestiona si existe o no existe un Dios. No es un libro ateo, por decir en ese sentido, o que te invita a ser ateo tampoco. Pero lo que sí, una de las grandes preguntas que cuestiona es si es que el Dios de la Biblia es el Dios que existe, y para que eso tenga sentido, tiene que ser el mismo Dios de la Biblia el que efectivamente, históricamente, fácticamente, hizo un pacto con un pueblo específico que es el pueblo de Israel. Los estableció como nación con un propósito redentor y les dio la ley, los profetas y las promesas. O sea, ellos van a ser una nación redentora. Entonces, yo lo que cuestiono aquí es una mínima, digamos, pregunta muy provocadora, como siempre es mi estilo. En el número 1, ¿cierto? ¿Dios realmente hizo un pacto con ellos? Digamos, esto es un dato histórico, porque como les dije anteriormente, este es el contexto de lo que viene, que bueno, y después cuentan toda la historia de la nación de Israel, etcétera, los imperios y el Estado moderno, porque este es el contexto histórico. Y dicen, las respuestas son, sí, realmente. ¿Hay manera para que yo pueda estar igual de convencido que tú? ¿Qué manera esperas? O sea, no sé, pues si yo estoy vendiendo un auto y le digo, mira, hice todas las revisiones técnicas del auto en el concesionario, qué sé yo, tanto oficial, y lo estoy vendiendo y la persona que quiere comprar el auto dice, ok, pero ¿te creo simplemente lo que tú dices o tienes evidencia, cualquier cosa, algún papel, muéstrame algo, ¿me entiendes? Pero ellos no necesitan evidencia de ningún tipo. No sé, díganme ustedes cómo es que llegaron a ese nivel de convicción acerca de algo que supuestamente ocurrió en el pasado, para yo creerlo igual que ustedes. Y me imagino que se refiere a la Biblia cuando dice, no es humana, hermano, no es humana, la Biblia no es humana, digamos que no fue escrita por humanos. Otra de las temáticas que se conversan en mi libro. Hay muchos argumentos intelectualmente sólidos, históricamente correctos, pero sirven de poco o nada. El que una persona tenga verdadera convicción de pecado y genuino arrepentimiento y deseo de buscar, conocer y amar y obedecer a Dios es verdaderamente un milagro de Dios. Si lo anhelas, pídeselo de todo corazón y Él te mostrará el camino. Y me dice claro, genuino arrepentimiento del pecado, me dice, y yo pregunto, ¿de qué me tengo que arrepentir? O sea, digamos, aquí entramos entonces el tema del pecado, y toda esta ideología de que tenemos que siempre estar pidiendo perdón y permanentemente sintiendo culpa por todo lo que hacemos. Pero si ustedes me preguntan a mí, digamos, soy un papá de 2 niñas, soy un marido, estoy en mi casa, trato de darles todo, trato de darles cariño, de estar presente, trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Soy médico, para los que no saben, y también me dedico a compartir mis conocimientos a través de estos distintos medios. Entonces, ¿qué pecados cometo? Claro, suena soberbio, pero si lo intento con mucha fuerza, si lo intento con todo mi esfuerzo, no se me ocurre de qué me tengo que arrepentir. Y él me responde, exacto, justo lo que te dije, como diciendo, estás cometiendo un pecado solo por decir que no pecas, qué sé yo. Lee Jeremías 31, 35, 40. Aquí alguien responde respecto al pacto, sí lo hizo, y por eso los cuidó, y por eso vino de los judíos el Mesías, porque era una promesa. Todo comienza en Israel y todo terminará en Israel. Otra de las críticas que hago de que, digamos, pensar de esta manera tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias acerca de las cosas que realmente están ocurriendo hoy. Está plenamente vigente cuestionamientos que se hacen en el libro en relación a la guerra que estamos viviendo. Y me dice, sí, de hecho, el Antiguo Testamento narra la historia de ese pacto, pero también enseña la de un nuevo pacto, no solo con Israel, sino con todas las naciones a través de Jesucristo. Entonces, hay una gran confusión, una gran nebulosa ahí de teologías. Cada persona cree cosas distintas, influenciado en distinta medida por cualquiera iglesia, que ustedes saben que dentro de las iglesias protestantes cristianas hay 1.000.000 de alternativas, de cada una con su teología ligeramente distinta a la otra. Pero en resumen,
mostrándoles un poquito de las conversaciones con las que yo estoy en las trincheras, con las personas discutiendo, ahí es donde florecen esas creencias que, en mi opinión, no son menores y que tienen consecuencias. Los invito entonces a que sigan viendo este canal, suscríbanse al canal de Oriente Antiguo en YouTube, compren mi libro, está, ya les conté y les di todos los links aquí abajo, pero de todas maneras sigamos conversando, sigamos discutiendo, porque acuérdense de que Oriente Antiguo constantemente se trata de estar en íntimo contacto con las personas, se trata de ir examinando cuáles son las cosas que creemos y cuáles son las cosas que quizás están no tan bien fundadas. Oriente Antiguo se basa únicamente en conocimiento académico y especialmente en viajes, entendimiento del mundo antiguo a través de haber estado ahí yo mismo y haber examinado piezas de museo, etcétera, sitios arqueológicos. Y desde luego, por lo menos lo que es mi canal de Instagram, nunca le voy a poner un robot de contesta inmediata, como también ocurre con muchas de estas páginas. Siempre estoy disponible para conversar, porque de eso se trata, de no solo de enviarles literatura, no solo de hacer publicaciones y después desaparecer, sino que de conversar, conversemos. Esto está abierto, las ideas que fluyan, y si alguien no está de acuerdo conmigo en alguna cosa, bienvenido sea, escríbanos en los comentarios y lo conversamos. Que estén bien, nos vemos, que tengan una feliz Semana Santa y una Pascua de los huevitos.